Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias a Dios. gracias a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Realmente reunirnos como varones y pues tener el privilegio y, bueno, pues también el honor de aprender de su palabra, ¿verdad? Como varones. Está interesado en cada área de la iglesia y pues, obviamente nosotros como cabezas es una parte medular. Bueno, el tema que voy a compartir en esta y la próxima clase, si Dios lo permite, se llama el líder en funciones. El líder en funciones. Y bueno, si me acompañan a orar unos instantes, hablar con el Señor y ofrecerle al Señor este tiempo para que Él nos conceda de su gracia y su sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, a ti. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor. Te pedimos de tu ayuda, Señor, que esta mañana sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, que sea tu palabra de aliento, de exhortación, de ánimo, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí representados, Señor, y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito, que caiga en tierra buena, que dé fruto al 20, al 30, al 100 por uno, Señor. Seas tú con nosotros esta mañana, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bueno, el líder en funciones. Cuando hablamos de funciones nos referimos a cualquier actividad o ministerio que desempeñemos. Todos tenemos alguna función o alguna actividad que desempeñamos como varones, ¿no? Principalmente como varones, pues obviamente podemos hablar de cabezas de familia, por ejemplo, los que son casados. Podemos hablar de actividades como ir a la escuela, podemos tener diferentes funciones, como un ministerio también, un llamado al ministerio también. Ahora, lo importante aquí es saber qué es lo que Dios nos ha enviado o nos ha llamado a hacer. Con esta pregunta, en cada edad, no importa, como jóvenes, como niños, como lo que sea, como empleados, incluso también en el trabajo, cabe hacernos la siguiente pregunta. La tarea que nos ha Dios encomendado, o el ministerio, o la actividad que nos está encomendando, la estamos haciendo como Dios quiere que la hagamos. Esa sería una pregunta. La segunda sería, ¿lo estamos haciendo con esa preparación que Dios nos está demandando? ¿Con esa preparación que Dios quiere para que lo hagamos? Porque podemos tener buenas iniciativas, podemos tener algún buen deseo, sin embargo, de ahí a que sea lo que Dios quiere que hagamos es completamente diferente, ¿no? Entonces, el tema de hoy, el líder en funciones, vamos a estar hablando de estos temas y vamos a tocar algunos puntos importantes. En la escritura vemos distintos hombres de Dios que Dios muestra cómo se han ocupado, ya sea en su propio llamamiento, en comunión con Dios han sido llamados, Dios les ha hecho un llamado, pero vemos ahí los ejemplos. No obstante, la Biblia está precisamente enriquecida de ejemplos para aprender, ¿no?, de ella. Pero ¿qué tal si eso lo llevamos entonces a la parte de nuestras vidas personales? Donde nosotros seamos los involucrados y a la luz de esos ejemplos ver cómo estamos llevando nuestro liderazgo en esas funciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, ¿cuántos han leído a Nehemías? ¿Qué
¿qué estaba haciendo Nehemías cuando Dios lo llama o lo inquieta para poder hacer la función que Dios le encomendó, que en este caso fue levantar los muros de Jerusalén, ¿no? Entonces, en el contexto, si vamos ahí al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 8, vamos ahí para que entremos en contexto un poquito y lo tomemos como ejemplo. Nehemías estaba preparado, ya lo había preparado. ¿Por qué? Porque vemos que Nehemías era un hombre de oración, era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que se preparaba, ¿no? Vamos a ir a Nehemías y vamos a leer lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme. Después que yo le señalé tiempo, además dije al rey: si le place al rey, se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Vea la última frase como dice Nehemías: según la benéfica ¿qué? Mano de mí. Mano de Dios sobre mí. En el contexto, Nehemías estaba preparado después de ayunar y orar. En un capítulo anterior, si ya en su casa pueden leerlo, en el contexto del capítulo anterior, Nehemías se había preparado en un ayuno y en oración. Dicen los historiadores, no dice precisamente cuánto tiempo, solamente dice oré y ayuné algún tiempo. Los historiadores y estudiosos de las escrituras que dice que aproximadamente fueron 4 meses. ¿Qué pasaba en el contexto de ahí de Israel, de Jerusalén, de los judíos? Bueno, se habían dispersado y los muros los habían derribado, las puertas, por eso ahí dice que iba a levantar los muros y a edificar nuevamente las puertas. Y él se había preparado para entrar en función pero no fue cuando él quiso, no fue por iniciativa propia, sino cuando en el momento que Dios le indicó. ¿Cómo le indicó Dios? En la lectura que vimos, en la parte del capítulo. El rey solo le dijo: Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Sí notaron ahí? Entonces él le dijo: tú tienes una aflicción. Y obviamente él había ayunado y llorado, si leen el capítulo 1, clamaba a Dios porque su pueblo, clamaba por misericordia de su pueblo, porque pues habían pecado contra Dios, se habían apartado, dice el capítulo anterior, de la ley que había dado Dios a su pueblo a través de Moisés. Y empieza a hablar todo ese capítulo, leanlo, muy edificante, cómo eleva una oración. Y entonces, cuando va delante del rey, Nehemías, su encargo era ser copero.
un copero literalmente era un servidor que le ponía, se encargaba de servir, pero las bebidas, pero al rey. Entonces, para un poquito del contexto, para llegar a ese puesto, por decirlo de esa forma, tenía que ser alguien de suma confianza. No era cualquiera porque iba a tener contacto con el rey. Podían ponerle tal vez a lo mejor alguna veneno y poder matar al rey. Entonces, no era cualquiera. Por eso le dice que había hallado gracia, ¿no? Delante de él. Y bueno, pues él le dio la autoridad para poder ir y regresar y hacer lo que Dios le había inquietado. Pero no fue cuando él quiso. El rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No? Entonces, precisamente tomando ese ejemplo, es las primeras preguntas, ¿la recuerdan? Lo que nosotros estamos haciendo, sea lo más mínimo que te puedas preguntar, es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Créanme, hermanos, que Dios se va a meter hasta en la en el más mínimo detalle. Por ejemplo, como estudiantes, ¿no? Aquí hay jóvenes. Para elegir lo que Dios quiere que seas, le tienes que preguntar. Hermanos, incluso en nuestro trabajo, el trabajo que tenemos está conforme a Dios. Es decir, es que Dios nos manda que trabajemos, no importa de qué. Puede ser. Pero, ¿qué tal si ese trabajo te está absorbiendo más del tiempo necesario para dedicarle a Dios? El tiempo de comunión con Dios. Entonces, tenemos una situación ahí, ¿no? Tenemos una situación ahí. ¿Quieren ver otro ejemplo como tal de un llamado de un líder en función? Isaías 6:8. No vamos a leer todo el contexto para ahorrar tiempo, pero vamos ahí, el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Este también es un pasaje completamente conocido. No muchas veces lo hemos leído y bueno, dice el versículo número 8 de Isaías 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, o sea Isaías, heme aquí, envíame, o dice envíalo a él. No, ¿verdad? Aquí muchos aplicamos esa, ¿no? Señor, hacen llamado a Dios, heme aquí, Señor, envíalo a él, porque yo no tengo tiempo. No. ¿Qué pasaba en el contexto de esta situación? Si leemos unos versículos anteriores, muy rápidamente dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ponga atención a esa palabra, templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, en 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué? Volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces les dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y quita tu culpa y limpio tu pecado. Pregúntame, hermanos, mis hermanos, ¿dónde estaba Isaías en ese momento? ¿En el templo? En el templo, ¿no? Ahí, por eso les dije, tomen en cuenta. ¿En dónde le habló a Isaías? El templo se refiere a la comunión íntima con Dios. Difícilmente vamos a poder
saber la función que tenemos que desempeñar si no nos exponemos a esa comunión con Dios. Si tenemos alguna duda de, Señor, estoy haciendo lo correcto, estoy en el trabajo correcto, en la carrera correcta, en la escuela correcta, entonces Él nos va a responder, pero no en el ocio, ¿no? O sea, no nos va a responder jamás Dios, no va a ocupar una red social, obviamente, no va a ocupar la televisión, obviamente, los programas, los noticieros, eso no lo va a ocupar Dios, ¿no? Entonces aquí debemos hacer una meditación en preguntarnos en dónde estamos buscando esa respuesta, si es que no las hemos hecho, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento el Señor nos hiciera la misma pregunta que le hizo Isaías expuesto ahí en su presencia, ¿no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué pasaría si el Señor la hiciera? Bueno, yo desde que Dios nos ha llamado nos llamó a su presencia, a la salvación, en esta congregación y la anterior que participábamos, que también era casa de oración, nada más que en otra sede, siempre he visto anuncios que han publicado, ¿no? Y yo creo que los hermanos pasan, los anuncios, no creo que, más bien no son solamente para rellenar un espacio en el servicio, ¿no? O sea, es que debe durar 2 horas, que los anuncios duren 10 minutos o 15 minutos. No. Precisamente ese, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es ese. Un llamado. Es ese. Cada 8 días, cada servicio, cada jueves, el Señor en el templo está llamando y diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por eso decía, ¿no? Heme aquí, envíalo a él, ¿no? Y dicen, el ministerio de tal, el ministerio de misericordia, se hace un llamado, la traducción sería, bíblicamente, Isaías 6, 8. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuándo dicen amén? Entonces, aquí, hermanos, hay un principio indispensable, porque Isaías dijo, cuando escuchó esa parte que el Señor estaba hablando, estaba en comunión, imagínense, soy inmuto de labios y han visto mis ojos al Rey. O sea, Dios le regaló un momento en donde él pudo ver. Yo creo que esa parte se queda corta, o sea, indescriptible lo que es la presencia de Dios. O sea, ¿se imaginan ese momento? Dice que se llenó, que sus faldas descendieron, vio los querubines, o sea, ¿se imaginan esa parte? A mí no me da, se me funden los fusibles, ¿no? Se me funden los fusibles. Entonces, cuando hace la pregunta, Dios, el Señor ahí se la hace. Yo no veo a Isaías diciendo, Señor, voy a orar, a ver si tengo. ¿Verdad que no? Inmediatamente, ¿no? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, ¿qué principio vemos ahí, mis hermanos? Diligencia, disposición, atención y obediencia. Obediencia al llamado, mis hermanos. Aquí hay líderes, jefes de ministerios, si no de ministerios, de familia, padres de familia. Alguien si tiene algún negocio, sus negocios, si alguien tiene a su cargo gente en su trabajo porque es supervisor, gerente o de un rango donde tenga gente, bueno, ahí entran estos principios, ahí entran todos estos principios. Tristemente y desafortunadamente muchas veces no vemos nuestra función correctamente al llamado conforme a la voluntad de Dios, porque solamente pues vemos las escrituras o nos exponemos pero superficialmente, solamente leímos un pequeño pasaje de todo lo que desmenuzamos, ¿no? Todo lo que Dios nos puede hablar,
Entonces, vamos a ver algunos aspectos esenciales que una vida en función debe tener en consideración. Y vamos al punto número 1. He dicho sobre los puntos. Esta parte que toqué solamente es una introducción. Vamos a la parte al primer punto. Y a este punto le vamos a llamar la función y el carácter espiritual. La función y el carácter espiritual. Para entrar en materia vamos a retomar las preguntas iniciales, ¿no? El trabajo que tienes, hermano, y qué haces, es la voluntad de Dios. No me lo respondan, obviamente, ¿no? El tiempo que le dedicas está conforme a la voluntad de Dios. Tampoco me lo respondan, obviamente. Lo que yo les comentaba, si ese trabajo, nada más lo estoy mencionando como ejemplo, si ese trabajo te está llevando más tiempo, de tal forma que no te queda tiempo para lo que hizo Isaías, tener comunión con Dios, intimidad con Dios, servir a Dios, ya sea en tu casa, en la congregación, en tu familia, donde sea, entonces si alguna de las respuestas fue no, pues entonces déjame decirte que desafortunadamente no está conforme a su voluntad. Hay un orden, recuerden, como líderes, como varones hay un orden. ¿Quién debe ser primero en nuestras vidas? Dios. Después, si eres casado, tu esposa, ¿no? Después, Tus hijos. si tienes hijos, tus hijos, tu familia. Después, La iglesia. el trabajo. Y después la iglesia. Sí, porque cuando Dios puso a Adán y a Eva ahí en el Edén, creó al hombre, creó a Eva, y luego le dijo, los puso en el Edén, en el huerto del Edén, para que lo trabajaran. No los dejó ahí sin hacer nada. Obviamente ahí todavía no había hijos, pero cuando habían hijos, pues va antes. Entonces, conforme a ese orden, y Dios, esposa, hijos o familia, y trabajo, ministerio, conforme a ese orden, tenemos que caminar en funciones. Ahora, desafortunadamente, muchas veces, aunque nuestro trabajo nos lleva más tiempo, por cuestiones de desempeño tal vez, de lo que sea, tenemos que pedir la dirección de Dios como estos hombres. Si lo consideramos, obviamente Él va a ajustar el orden cuando se lo pedimos, obviamente. Si nosotros queremos hacer lo que queramos, pues obviamente va a dejar, ¿no? Está bien. El orden es este, ¿te quieres meter al orden? Adelante, te voy a respaldar. No queremos meternos al orden, también, pues obviamente las consecuencias y las situaciones las vamos a ver, ¿no? Entonces, allí tenemos que, ahí entra el carácter, porque el carácter nos lleva a tomar la decisión, a confiar, ¿no? La confianza es parte de eso. Fíjense lo que dijo Juan, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Bueno, me voy un poquito más rápido porque el tiempo nos apremia. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Permanece. Juan 6, 27. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué dice que Jesús, por qué dice que trabajemos? En la vida que En la vida eterna. no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí, tenemos que reconocer que muchas veces Jesús no lo dijo nada más porque sí. Tenemos que reconocer que muchas veces sí ponemos nuestro corazón primero en lo material.
que mi familia tiene necesidades, Señor. Tengo que darles de comer, tengo que darles ropa, tengo que darles casa. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe, que Jesús no lo sabe? ¿Verdad? ¿Por qué lo equilibra con esta palabra el Señor Jesús? Porque sabe que nuestro corazón se desvía y arregla las cosas y nos dice: no trabajes afanadamente por la comida que perece, trabaja por la comida que vida eterna permanece. Miren, ¿cuántas sillas hay vacías? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No digo que eso sea que los hermanos o la gente que normalmente es recurrente estén en este aspecto. Sin embargo, es un buen ejemplo de ver que nuestro corazón no se esfuerza por trabajar por lo que a vida eterna permanece, ¿no? Dice el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí. Y se oye bonito, ¿no? Ahí está diciendo que el Señor sirve la mesa. ¿Cuánta palabra hay aquí? Hay un instituto bíblico, está la enseñanza de tal, de tal, de tal. Casa de oración se distingue porque hay mucho alimento, ¿no? Pero desafortunadamente nuestro corazón se ocupa en trabajar más por lo que perece. Y fíjense, tristemente nosotros ya ni siquiera, o el hombre ni siquiera ya trabaja nada más por el alimento natural como aquí, como que comida, bebida, sustentos, no. Ya el trabajo, el afán de nuestro corazón está por lujo. Un ejemplo, piensa en una cosa que tengas en tu casa, que compraste, te costó cara y que no la usas. Hay muchas que debes estar pensando: una vez compré esto y me costó un carrito. No sé ni para qué lo compré porque lo quería, pero no. O sea, gastamos, no lo necesitamos ni lo usamos, y ahí está, empolvándose. Pero cuando lo compramos decimos: me lo merezco porque yo ya trabajé. Aquí Jesús está equilibrando. Ok, la comida que perece, ¿no? Él se refería a vestido, comida, tal vez el techo, la casa, ¿no? Pero el afán de nosotros ya es, incluso para tener lujos. Hay gente que tiene 2 o 3 celulares. Uno es necesario, yo digo que es una necesidad. Y no quiere decir que sea un pecado, el problema está en el corazón. Entonces, tristemente, ahí sobre ese mismo pasaje vamos a ver el contexto de esta palabra que Jesús está haciendo. Es que unos hombres llegaron y lo siguieron del otro lado del mar, en Capernaum, porque un día antes había multiplicado los panes y los peces, ¿no? Les había dado de comer, y cuando ya les había dado de comer, que recogieron las cestas y sobró todo eso, el Señor pues se fue, porque dice que en su corazón él sabía que lo querían poner como rey, ¿no? ¿Por qué? Porque se había multiplicado, ¿no? Entonces sí ponlo aquí, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Dan las despensas, ese sí ponlo de presidente, o ese sí ponlo de gobernador o de alcalde, porque sí nos da, hagan de cuenta, ¿no? Entonces lo siguieron, pero Jesús sabía en el capítulo, en el contexto sí dice, ¿no? Que sabía su corazón, ¿por qué lo seguían? Y entonces, pues no, ellos llegaron y Señor, y Él les dice: miren, ustedes me siguen porque ayer comieron, ayer se saciaron. Y es cuando les dice: miren, trabajen por esto. Ese era el contexto. Pero fíjense en el siguiente versículo, hablando de las obras, de las actividades y lo que Dios nos pone a hacer. ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? ¿No? Entonces le dijeron en el Juan 6:28: ¿qué debemos hacer para poner en práctica ¿qué? Las obras de Dios. Es como si yo te dijera lo que las primeras preguntas: Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo tu obra, lo que tú quieres que yo haga. Mi trabajo, mi trabajo, lo que estoy estudiando, el ministerio, el servicio, estoy haciendo
Hagan de cuenta que le está preguntando eso. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las cosas de Dios? Y aquí hay dos cosas que debemos aprender. ¿Qué querían hacer estos hombres? Obras. Hacer cosas. Entonces, Jesús sabía, en esos hombres sabían, como lo que comentamos al inicio, todos tenemos una responsabilidad, un llamado, una función que desempeñar. Todos tenemos, incluso esos hombres lo sabían porque ahí se lo reflejan. Señor, ¿qué hacemos entonces, no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban conscientes de que tenían que accionarse en algo, ¿no? Y lo que el Señor les responde, ahí en el siguiente versículo, ahorita lo vamos a leer, no les gustó absolutamente nada, porque ellos pensaban, no, mira, tú haces esto, tú puedes hacer esto, hermano, tú haces esto. Pero el Señor no se dirigió a eso, se dirigió a su corazón. Miren, vamos a ver qué les dice en el versículo 6:29. Respondió Jesús y les dijo, Juan 6, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en ¿quién? En el que le ha enviado. O sea, no hagas nada. No hagas nada que yo no te voy a poner a hacer nada si tú no crees en mí. ¿Por qué les dijo eso? Porque él sabía que no le habían creído por las señales, ¿no? El contexto era que el pueblo judío estaba esperando un Mesías, ¿no? Un rey que ocupara un gobierno y que lo sacara de ahí del imperio romano, ¿no? Que lo sacara de esa opresión o de ese gobierno y que en la autoridad se levantara contra el César y que los prosperara. Eso era el contexto, eso es lo que esperaban ellos. Y les voltea el Señor como si nosotros ahorita le preguntáramos, Señor, ¿estoy haciendo tu obra bien? ¿Te va a decir? Hay que preguntarse. Esa es la invitación. Que lo que hagamos esté conforme a su voluntad. Seguramente nos va a responder lo mismo. Y creer en Él, en el que Él ha enviado. ¿Saben en qué se traduce para nosotros? Ese creer. Porque nos vamos, tal vez la respuesta sería pues tener fe en Él, sí, pero hay una fe para salvación, pero hay otra fe para obedecer. En este caso, la fe, este creer de esta fe, ¿para qué creen que era? Para obedecer. Es exactamente lo mismo. La pregunta sería, ¿le hemos creído? A lo mejor nos decimos, sí, hemos creído. Ahora, ¿le hemos obedecido? Porque es completamente diferente, ¿no? ¿Y cómo le vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a creer? Con obediencia, ¿no? Tal vez cuando nosotros le preguntemos, Señor, estoy haciendo esto, y Él le diga, pues no, porque mira, de todo tu día, a veces solo 5 minutos estás en mi presencia. Y eso cuando te acuerdas, porque a lo mejor de los 7 días de la semana, solo 2. Entonces tenemos que hacer ajustes. Cada quien sabrá, ¿no? Te he hecho el llamado a esto, te he hecho el llamado aquí, te he hecho el llamado acá, pero dudamos, porque Señor, ¿cómo voy a tener que dejar esto o aquello? Ya no voy a tener tiempo para mí. Entonces, tal vez le creamos, pero no le obedecemos. Eso es completamente diferente. Y creer fe es que si Él nos dice que movamos algo de nuestra vida y nosotros estamos dudando, entonces es creer que Él nos va a sostener, que Él nos va a respaldar, que Él nos va a ayudar.
Es que es hacer lo que Él quiere que hagamos, como Él quiera. No como nosotros creamos que es, no como yo piense o como yo considere que debe de ser. En todo, por eso les decía hace un instante, el Señor se va a meter hasta la cocina. Tal vez pensamos que nuestros hijos se deben educar de tal o tal forma y nosotros lo estamos haciendo conforme nosotros creemos. Pero hay una forma de guiarlos y educarlos conforme a su palabra. ¿Qué nos ha dicho Dios en el trabajo? Otra vez la pregunta del ministerio. A estos hombres les estaba diciendo, cambien su manera de pensar. Yo no soy un Mesías que viene a darles de comer ni a sacarlos de esta opresión. Él quería que cambiaran esa forma de pensar para que creyeran en Él como Mesías, que obedecieran. Y ahí, en el contexto, pues Él les empieza a hablar sobre el pan el pan del cielo que había descendido, que era Él, y ellos murmuraban ahí en su corazón, y contendían, y bueno, ¿qué estaba hablándoles? Pues a su corazón. ¿Para qué? Para que cambiara su carácter, el carácter. Entonces, es muy claro, ¿no? El líder en funciones tiene que moldear su carácter conforme el Señor le muestra. ¿Va a ser difícil? Sí, porque vamos a dudar. ¿Va a ser difícil? Sí, porque nosotros creemos que estamos haciendo una cosa, pero Dios quiere que hagamos otra conforme a Él. Y esa es la respuesta que Dios está esperando, que Dios quiere que le demos a Él. ¿Cuál sería la obra de Dios que tiene en tu vida? ¿Cuál sería la obra de Dios que quiere que estés haciendo en tu vida? Exacto. Entonces, hay que depender de Él, hay que creer en Él. ¿Y cómo vamos a creer en Él? A lo que Él quiere que hagamos, teniendo una constante relación, teniendo una constante comunión con Dios, con Él, y seguir los pasos que Él ya marcó para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermano, para terminar y pedirle a Dios de su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos tomar la posición que nos toca, Padre. Queremos tomar y hacer tu voluntad, Señor. Señor, que en esta mañana hayamos entendido cuál es tu propósito y tu voluntad para cada uno de nuestras vidas. Señor, nos preguntamos esta mañana si las funciones que estamos desempeñando, la obra que estamos haciendo con nuestras manos, el ir, venir, hacer, en cualquier área, Señor, las ponemos delante de ti y te preguntamos, Señor, ¿es conforme a tu voluntad? Hoy entendemos que depender de ti es dejar que tú trates con nosotros, que trates lo que tengas que tratar. Señor, no nos va a gustar tal vez como estos hombres, pero nosotros, si somos tus hijos, vamos a dar la respuesta, así como Isaías, no vamos a decir, voy a orar a ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Queremos depender de ti absolutamente. No como 10 hombres que se buscaban solo por la comida que tú les habías dado. Tú quieres un cambio en nuestro corazón, Señor. Tú quieres perfeccionarlo, Señor. Tú quieres hablarle a nuestro corazón. Tú fuiste un ejemplo de un líder en función porque tú te sometiste a la voluntad de Dios. Dice tu palabra que tú descendiste de lo alto y dijiste, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre es que todo lo que te haya dado no se pierda. Y así fue, Señor. Por eso dijiste en la cruz, consumado es. No hiciste absolutamente nada que deseemos de nosotros. El
Padre no te mandó a hacer eso. Eres el más grande ejemplo de un líder en función. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú perfecciona la obra, Señor, tú la cumplirás como dice tu palabra. Ayúdale, Señor, en sus necesidades. Bendice sus familias, bendice su trabajo, Señor. Dales de tu gracia y guíalos conforme a tu soberana voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a orar por las ofrendas. Aquí está el alfolí. Vamos a tomarnos un minutito para dar gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por provisión, gracias porque tú suples toda la necesidad de nosotros, Señor. Trabajamos porque es tu voluntad, tu trabajo es una bendición, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos. A ti te pertenece todo el... Tú eres dueño de todas las cosas. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y de lo recibido de tu mano te damos. En el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere que sea ofendido?